Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Meteo Windy. Hoy quiero explicaros la capa de pronóstico extremo que tenemos activada ahora mismo en Windy. Para mí personalmente es una de las capas favoritas, podría decir, de este programa meteorológico, porque da mucha información de una forma rápida, en un momento determinado, de cualquier situación del planeta y de los factores meteorológicos que pueden ser realmente sobresalientes y que rápidamente nos vamos a dar cuenta de ello. Esta capa lo que nos indica es si, por ejemplo, el viento, la temperatura o la lluvia, viento, temperatura o lluvia, van a ser, en este caso, normales, que sería lo gris, o va a haber alguna variación que puede ser extrema o muy extrema en cuanto a, por ejemplo, el viento, intensidad, si está más calmado de lo normal o está inusualmente más calmado, en este caso, de lo normal. Dentro de pronóstico extremo podemos ver tanto el viento, la temperatura como la lluvia. Ahora mismo tenemos activada la parte o la capa del viento. Por poner un ejemplo, ¿qué es lo que nos está enseñando ahora mismo Windy con esta capa de viento en pronóstico extremo? Os pongo un ejemplo. Nos dice que, por ejemplo, aquí en esta zona del sur de Australia, pues que el viento es un poquito más normal, perdón, más fuerte de lo normal. Pone extremo. Si nos vamos aquí a la zona de Arabia, nos indica que la anormalidad sería muy grande, un 93%, mientras que aquí, por ejemplo, es de un 74%. Es decir, parece ser que la anormalidad en la cantidad de viento que va a hacer aquí la zona de Arabia es superior a la de aquí. Ahora uno puede decir, bueno, pero a mí esta capa no me dice mucho, porque yo, sin embargo, cojo, por ejemplo, la capa de rachas del viento y solucionado. Pongo yo, por ejemplo, ahora el viento al día que estamos actualmente, 25 de abril, y aquí que me dice que va a hacer de viento hoy, por ejemplo, a esta hora del día, pues 89 kilómetros por hora, son rachas, ¿verdad? ¿Y qué me dice aquí que va a hacer en la zona de Arabia? Pues mirad, lo mismo. Es decir, aquí 88 y aquí 89, y sin embargo, como veis, aquí te lo marca como que hay una normalidad del 72%, mientras que aquí la normalidad te la marca como del 98%. ¿Por qué? Pues porque es evidente que en estas latitudes que haga viento es lo normal, debido a la situación atmosférica que hay en esas latitudes. Pero sin embargo, que en el desierto prácticamente en Arabia hoy haga rachas de 80 y tantos kilómetros por hora, pues no es tan normal. Aquí es más normal y aquí no. Por lo tanto, aunque es verdad que la capa de rachas del viento nos dice que va a hacer el mismo viento en las dos zonas, pero esto es más anormal que esto. Y lo vemos la razón, por ejemplo, si ponemos el mapa de presión. Vemos el mapa de presión y vemos como en esta zona, ¿veis? Es muy normal que haya mucho viento debido a la confluencia de altas presiones y de bajas presiones. Entonces aquí en esta zona siempre es normal que haya mucho viento. Lo que no es normal, como estamos viendo, es que aquí, en la zona de Arabia, pues porque se haya formado hoy una borrasca y que esa borrasca es la que está haciendo que haya una zona de vientos superiores a lo que normalmente en esta época del año debería de hacer en esta zona. Luego, por lo tanto, vemos cómo pronóstico extremo rápidamente nos da información hacia dónde debemos de dirigirnos porque hay alguna anormalidad. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, en el calmado. Aquí viene, por ejemplo, mucho viento, pero pone que es calmado. Es decir, inusualmente hay una calma en esta zona. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque en esta zona normalmente hay muchísimo viento. Y ahora de repente que en esta zona haya, por ejemplo, pues vamos a ponerlo actualmente, pues mirad, que haya 17 kilómetros por hora o incluso 12 kilómetros por hora no es lo habitual. Lo habitual es esto que vemos aquí, que haya rachas de viento mucho más prolongadas y mucho más intensas. Si nos vamos a la capa de lluvia, en la capa de lluvia pasa exactamente lo mismo. Si veis, nos tendríamos que fijar en los puntos donde evidentemente la precipitación va a ser mucho más intensa de lo que sería lo normal y en qué zonas del planeta las precipitaciones son mucho más escasas de lo que sería habitual para la época del año y para la latitud en la que estamos. Os pongo también un ejemplo. Imaginaros, por ejemplo, aquí en esta zona y en esta zona. Aquí vemos como la anormalidad
pues sería prácticamente de un 90%. Pero fijaros, aquí en esta zona la anormalidad sería del 69%. Si ahora vamos a la acumulación de lluvias, lo ponemos en las próximas 24 horas, nos dice que, por ejemplo, en esta zona, ¿veis? Donde hemos puesto, pueden llegar a caer incluso hasta 30, bueno, 40 litros. Sin embargo, en esta zona, que es la que hemos dicho anteriormente, pues pueden caer 23 litros más o menos. Es decir, incluso en esta zona va a haber más precipitaciones que en esta zona. Y sin embargo hemos visto que aquí ponía que es mucho más anormal que aquí. Es muy fácil de entender. Si ponemos la acumulación de lluvia para los próximos 3 o 5 días, ¿qué es lo que observamos? Pues que evidentemente en esta zona del Ecuador lo normal es que llueva. Lo normal es que llueva. Lo que no es normal es que en esta zona, precisamente, y a esta época del año, haya esas precipitaciones aquí, en la zona de la India y de Bangladesh. Luego, por lo tanto, aunque más o menos aquí incluso va a llover más que aquí, sin embargo aquí te pone que la normalidad es más grande en esta zona que en esta otra. Y todo es porque evidentemente el programa tiene en cuenta, como hemos dicho, la época del año y la latitud a la que estamos. Y luego vamos a la última capa, que es para mí personalmente la más interesante, la de la temperatura. Además, en esta capa ya he hecho un vídeo anteriormente sobre el cambio climático. Esta capa es extraordinaria para poder ver claramente cómo el cambio climático se está observando perfectamente en el planeta. Porque aquí nos está indicando ahora mismo esta capa, pues en qué zonas del planeta la temperatura, como hemos dicho antes, es una temperatura mucho más cálida de la normal o incluso extremadamente cálida, o por el contrario, en qué partes del planeta hace más frío o incluso extremadamente frío. Y bueno, como veréis, siempre, evidentemente, lo que predomina es el rojo. Si vamos dando la vuelta alrededor de todo el planeta, vemos que lo que predomina en todo momento es más el rojo que el azul. Por lo tanto, ¿qué nos indica esto? Pues nos indica, como veis, por ejemplo, incluso en latitudes superiores, como en la zona del Ártico, ¿veis? La zona del Ártico totalmente mucho más caliente de lo que sería lo normal para esta época del año, hasta un grado de un 100% de anormalidad, es decir, temperaturas extremadamente calientes en la zona del Ártico. Y sin embargo, para que veáis cómo también es muy eficaz a nivel más particular, vamos a poner aquí un ejemplo para que lo podáis observar. Mirad, por ejemplo, aquí nos dice que hoy, por ejemplo, día 25 de abril, pues por ejemplo en la zona del Cantábrico, pues va a hacer más calor de lo que sería normal para esta época del año. Y sin embargo, en la época o en la zona del desierto, en la zona de Mauritania, pues va a hacer pues temperaturas más frías de lo que debería de ser normal para la época del año. Si nosotros ponemos el mapa de temperaturas, pues veréis que para hoy, la vamos a poner a la hora actual, más o menos, para hoy, por ejemplo, en la zona de Mauritania hay 28 grados de temperatura ahora mismo. Sin embargo, en la zona del Cantábrico hay 14, pues más o menos, pues está la temperatura, 12, 14, 16, en la zona de Bilbao unos 18, 19 grados. Aquí, como hemos visto, va a hacer mucho más calor que aquí, pero aún así, en pronóstico extremo, en temperatura, nos dice que aunque es verdad que aquí la temperatura es mucho más alta que la temperatura del Cantábrico, pero lo que no es normal es que aquí haya 29 grados hoy, por ejemplo, sábado 25 de abril. Aquí debería ser una temperatura muchísimo más alta de lo que realmente hace para la época del año en la que estamos. Mientras que aquí debería de ser una temperatura más baja, a pesar de que esta de aquí es mucho más baja que esta, pero aún así esta temperatura debería de ser más baja de lo que realmente lo es para esta época del año. Por lo tanto, podemos observar cómo este mapa, recordad, de pronóstico extremo, pues nos ayuda a ver de una forma muy rápida, muy intuitiva, cuál es la situación en cuanto a estos fenómenos meteorológicos como es viento, temperatura y lluvia, que claramente nos pone sobre aviso en qué parte del planeta pues, puede haber una anormalidad que sea llamativa. Por supuesto, luego lo podemos ir trasladando a diferentes días, haciendo una previsión de lo que puede ocurrir para que de esa manera podamos estar alerta de esas anormalidades que puede haber en el planeta. Pero recordad que sobre todo el mapa de temperatura
es muy interesante porque nos va a indicar claramente cómo el cambio climático es algo que constantemente lo estamos viendo y veréis que siempre los rojos predominan sobre los azules. Espero que os haya gustado este vídeo y nos escuchamos o nos vemos en otro vídeo. Hasta el próximo.